que justo están trabajando en mi cuadra con internet, así que bueno, ahí está, perfecto. Seguimos ahí. Y eso que lo reiteré, que yo estaba dando clase. Bien, sigamos nomás. Perfecto, se ve, a lo último que le escuchó ha sido metoclopramida, que produce trastorno de transpiramida fundamentalmente. También la metoclopramida, al ser un inhibidor de los receptores de dopamina, también va a poder producir galactorrea, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado también con eso, ¿sí? Ahora vamos a pasar a domperidona. La domperidona es otro antifármaco antiemético, pero es antagonista de los receptores de dopamina periférico. También actúa en la zona quimiorreceptora, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. También tiene una acción proquinética. El único problema de la domperidona que está demostrado que produce trastornos a nivel cardíaco, produce arritmia grave y también produce convulsión. Entonces, no aparece no se la puede administrar por vía endovenosa. Es fundamental eso, si yo no tengo un antiemético por vía endovenosa, es muy difícil que me pueda curar rápidamente un paciente, ¿sí? Bien, ahora vamos al ondansetrón. El ondansetrón dijimos que era un inhibidor, un antagonista de receptores de serotonina. ¿Cuándo aparece la serotonina? Cuando se produce la acción del quimioterápico. En muchos tratamientos con quimioterápico o con antineoplásicos se hace de forma concomitante por otra vía, se hace ondansetrón y se hace quimioterápico de forma conjunta. Entonces, sirve para prevenir y tratamiento de la náusea inducido por radioterapia y por quimioterapia. Esta de náusea y vómitos postoperatorio es muy difícil, o sea, no se la usa habitualmente, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros tengamos este medicamento, que lo conozcamos, ¿sí? Para que podamos tener como arsenal terapéutico. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando ya probamos con domperidona, cuando probamos con metoclopramida, podemos utilizar esto, pero no es la droga de primera elección, ¿sí? Y yo le puse este cuadrito para que ustedes vean estos citostáticos que tienen un poder emetógeno bastante importante, por ejemplo, el cisplatino, ¿sí? La ciclofosfamida, después tenemos la antracilina, el carboplatino y menor, ¿no es cierto? Metotrexate y el 5-fluorouracilo. Entonces cuando un paciente es sometido a una quimioterapia, seguro que va a producir vómito. Entonces nosotros hay que tener presente todo esto, ¿sí? Y aquí hay un cuadrito comparativo de los distintos inhibidores, antagonistas de serotonina. El ondansetron tiene una buena eficacia, aguda, ¿no es cierto?, como antiemético, la dosis 0,15 miligramos kilo cada 8 horas. El Ganicentrón, que también se lo utiliza, también importante que lo administramos por vía endovenosa. Y después ustedes ven que aquí tiene el uso de la dexametasona. El uso de la dexametasona está comprobado un coadyuvante para el tratamiento del vómito. ¿Ah? Hacemos una dosis de más o menos de 20 miligramos, dosis total. ¿Eh? Entonces, es importante eso. Para el vómito también se utilizan sustancias, una de las indicaciones de los cannabis es para el vómito producido por la quimioterapia, el drovaninol, la nabilona, que se utilizan para esto nada más, ¿sí? Después también tenemos, también como antieméticos podemos nombrar el orazepam, ¿sí? Y entonces esto también se puede usar. En el tratamiento, cuando yo estoy haciendo un tratamiento antineoplásico, le voy a colocar el antineoplásico por un lado y en forma concomitante todos los antieméticos para que el paciente pueda estar mejor. O sea que nosotros nos vamos a anticipar, ¿no es cierto?, a la reducción de los vómitos. ¿Sí? Por supuesto, ¿qué hace los corticoides? Aumenta la acción de los otros. La combinación de ondansetron con la dexametasona, lo que produce una mejor acción eh, emética, ¿sí?
En el caso de los derivados de cannabis, tiene sus receptores donde va a actuar, ¿no es cierto? El CB1 va a actuar sobre todo la nabilona, que es un antagonista del CB1, y de esa manera impide el vómito. Pero el tema este de los cannabis va a ser en los pacientes, acuérdense, que están con vómito post quimioterapia. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí se escucha bien, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, bien, 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 bien. Ahora nosotros estos son los antieméticos. Ustedes cuando vean los casos clínicos ahí en gastroenterología, entonces pregunten, ¿no es cierto, doctor? ¿Se utiliza, en qué caso se utiliza domperidona, en qué se utiliza la metoclopramida? Y si tiene experiencia el doctor con el ondansetron. O sea, el ondansetron está indicado únicamente para el vómito antineoplásico. No sé, si se echa a mano el ondansetron es porque el vómito era bastante reverde y este, no puede haber tenido resultado. Bien, nosotros tenemos los prokinéticos. Decíamos que los prokinéticos aumentan la motilidad del estómago, del duodeno y del colon. Y del colon así entre comillas, mentira, únicamente el que puede aumentar la motilidad es porque son distintas fibras y distintos espesores de fibra. Entonces va a ser más importante la fibra la fibra muscular del estómago y del duodeno y del intestino delgado que del colon. El colon va a ser más delgada la capa muscular. Entonces, nosotros para qué lo vamos a utilizar estos fármacos? En aquella patología donde hay una alteración en la motilidad. Una indicación precisa sería para aumentar el vaciamiento gástrico y evitar, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Aquí dice que se utiliza en el megacolon en el hilo paralítico. Cuando nosotros tengamos un hilo paralítico que generalmente es postoperatorio, es porque algo está pasando, o porque hay una colección, o porque el paciente no tiene, tiene un ionograma plasmático alterado, para eso lo vamos a dar. La indicación de estos fármacos fundamentalmente es para producir un aumento de la evacuación gástrica nada más. Esa es la indicación. El prototipo es la sinaricina, que no vamos a hablar mucho, porque esta sinaricina se la retiró porque producía alteraciones a nivel cardíaco, ¿sí? Por eso es que no nos detenemos mucho, esto es simplemente para que ustedes sepan. Hay sinaricina todavía en el mercado que se sigue vendiendo, entonces, bueno. En cambio está el mosapride. Mosapride o mosaprida también es un proquinético, también es un agonista de receptores de serotonina 4, estimula la liberación de acetilcolina y de esa manera produce la contracción del músculo por el músculo gastrointestinal. Por eso le decía que es importante en el estómago y en... ¿Ustedes vieron alguna vez un estómago? ¿Vieron un duodeno, un yeyuno, un intestino delgado? ¿Vieron? ¿Vieron la anatomía o no? Sí, profe. Sí, ¿Hola? ¿Sí? ¿Vieron que la capa, no sé si lo tocaron, vieron que la capa del estómago y del intestino delgado es más gruesa que del colon o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, No se profe. acuerdan. Sí, profe. Bien, 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 Luca. Entonces, entonces, entonces este fármaco lo que produce es, produce vaciamiento gástrico, ¿sí? En las dispepsias funcionales y tiene un amplio, ¿no es cierto? Un amplio perfil de seguridad. Es decir, el otro tenía alteraciones cardiovasculares y este no, porque este no actúa sobre los receptores de potasio, que producían alteraciones a nivel eh, de, de, del corazón. ¿Ah? Y este se llama sinateprida, que también es un agonista de receptores 5 que tiene cierto efecto parecido a la cisapride, tiene una biodisponibilidad de un 50 o 60%, se metaboliza más de un 90%, y una vida media de 2 a 5 horas. Estos son fármacos que nosotros los vamos a utilizar fundamentalmente muy poco tiempo, o sea, en un paciente que nos refiere que tiene una distensión gástrica, lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Sí? También lo podemos utilizar de esa manera, ¿sí?
Entonces, cuando tengamos un paciente con vómito, le vamos a dar la metoclopramida, domperidona, o ondansetron, depende del origen. Cuando tengamos un paciente que no tiene una evacuación gástrica, le vamos a dar una mosaprida, para que pueda producir una evacuación gástrica, ¿sí? Esos son los casos donde tengamos un aumento del peritaltismo, necesitamos que se aumente el peritaltismo, ¿sí? Después tenemos un grupo de fármacos que ya lo vimos cuando vimos antimuscarínicos, que simplemente ahora lo vamos a repasar desde el punto de vista digestivo, que son muscarínicos. Y esta era la imagen de las acciones de la atropina, ¿sí? ¿Se acuerda que decíamos que la atropina producía midriasis, que la atropina producía estimulación, que producía sequedad de boca, que producía taquicardia, que producía broncodilatación, disminución de la secreción? Eso produce la atropina, ¿sí? La atropina son antimuscarínicos que son naturales. Dentro de los naturales tenemos la atropina y escopolamina, y también tenemos la matropina, la pirenzepina. Esta pirenzepina es un bloqueante M1, y la benztropina y el bipirideno son antimuscarínicos que actúan exclusivamente en el Parkinson, ¿sí? En la autoevaluación había esta pregunta, pero la saqué porque digo, no se van a acordar. Estos fármacos, al ser bloqueantes de los receptores de acetilcolina, ¿no es cierto? Decíamos que el Parkinson se produce de dos maneras: porque disminuye la dopamina en el caso de la metoclopramida, o porque hay un aumento relativo de la acetilcolina. Entonces, el tratamiento para el Parkinson, que no es efectivo, es bloquear los receptores de acetilcolina para que pueda mejorar, ¿sí? Bien. Y dentro de las aminas cuaternarias tenemos el bromuro de hipratropio, que nosotros vimos en neumonología, en el aparato respiratorio, y el bromuro de tiotropio que tenía era un antimuscarínico de acción larga. Estos dos se utilizan en el aparato respiratorio. En el caso de tiotropio, lo que hace es tener una disociación entre M1 y 2M2, y que tiene una acción más prolongada que el otro, el tiotropio, ¿no? Y después tenemos los otros antimuscarínicos que nosotros conocemos: metilbromuro de escopolamina, metilbromuro de omatropina. Aquí falta aquí tenemos el propinosato. Todos estos son antimuscarínicos que, cuando se los asocia a un analgésico, son los antimuscarínicos compuestos. Y nosotros lo vamos a conocer, ¿sí? Bien, las aminas terciarias, que eran las naturales, tienen una absorción rápida, tienen una buena absorción, ¿sí? Sí tienen una mayor biodisponibilidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si yo utilizo una atropina para tratar un cólico, voy a tener sequedad de boca, voy a tener fotofobia, voy a tener taquicardia, voy a tener muchas reacciones adversas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizo las aminas cuaternarias, ¿cuáles eran las aminas cuaternarias? El metilbromuro de escopolamina, el propinosato, la butirescopolamina, o sea que le modifico la estructura química. Entonces, estos fármacos, aminas cuaternarias, disminuyen y tiene cierta acción, ¿no es cierto? Cierta acción más selectiva sobre el aparato digestivo. O sea, lo que yo quiero, que no penetre el sistema nervioso central, y produce también bloqueo de receptores muscarínicos, pero una acción más selectiva del tubo digestivo. Entonces, cuando yo le hago una pregunta a ustedes, dice, tiene una escasa absorción gastrointestinal, ¿sí? O sea, porque se la modifica de tal manera que yo lo que busco es que no tenga tantas acciones generales y tenga una acción digestiva. Ustedes, cuando ven la propaganda, ¿vieron la propaganda que dice que le dolía la panza, y que tomó una bucapina? ¿Vieron esa propaganda o no? Sí. Bueno, Sí, entonces, ¿qué significa eso? Que eso es mentira. ¿Por qué? Porque yo, al modificar la estructura química, estoy modificando también la absorción. O sea, cuando un paciente, cuando yo quiero indicarle un antihistamínico a un paciente que está con dolor, llámese cólico biliar, cólico intestinal, cólico renal, ¿cuál va a ser la principal vía de administración?
La vía oral. Venosa. Volvemos para atrás. ¿Qué dice ahí? Escasa. ¿Dice ahí o no? Escasa absorción gastrointestinal. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien o no? Ahí se ve. Entonces, cuál va a ser la principal vía de administración en un paciente con cólico? Que yo quiero que le pase rápido. Endovenosa. O Endovenosa. sublingual. Eso va a ser la principal vía de administración. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? No sé si aquí hay alumnos que tienen experiencia en colocando fármaco antiespasmódico. ¿Hay alguno o no? Sin miedo. Si no, nos conocemos entre todos, así que somos amigos. ¿Alguno colocó alguna vez una inyección no antiespasmódico a un paciente? ¿Por vía No, endovenosa o no? ¿No? No tenemos ninguno. Bueno, alguno de alguien le colocó alguna vez una inyección endovenosa de algún antiespasmódico o no? Quiero que tiene quiero que tiene el paciente, tiene una, una sensación de calor, una sensación de calor como que le falta el calor, ¿sí? Tiene calor, tiene como que algo le está pasando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los antimuscarínicos bloquean las glándulas, sobre todo las glándulas sudoríparas, que es una forma de eliminar calor. Entonces, ¿qué se produce? Una gran vasodilatación. Entonces, una precaución que tengamos, que tienen que tener ustedes cuando se esté administrando un antiespasmódico por vía endovenosa, tener cuidado eso, ¿sí? Que se puede hipotensar al paciente. O sea, no decirle que rápidamente se levante, ¿sí? Bueno, esto es algo que quiero que aprendan todos ustedes. Existe una bucapina compositum sola. ¿Qué tenía esta bucapina compositum? Tenía dipirona. Entonces estaba contraindicada en los pacientes que tenían alergia a la dipirona. Eso aprendimos en la clase de antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que a esta bucapina se le llama ahora bucapina N, ¿sí? Pero que tiene paracetamol como su componente. ¿Ah? Entonces es importante eso que cuando ustedes vean que tiene esto, ¿sí? Y este tiene dipirona, si el paciente es alérgico hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que dudar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Todos los antiespasmódicos compuestos tienen un analgésico. Ese analgésico puede ser paracetamol, puede ser clonicinato de ericina o puede ser dipirona. Entonces hay que preguntar al paciente si es que realmente es alérgico o no, ¿sí? Bien. Ahora rápidamente, estamos hasta aquí, ¿se entiende o no? Sí, profe. Sí, bien, Sí, Lucas. profe. Escúchame. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que viene ahora a continuación, esto era, creo que hoy día ¿de qué ha hablado la doctora del gastro? Ha hablado de enfermedad celíaca, ¿no? sí, síndrome Sí, de mala absorción. claro, Síndrome la de mala enfermedad absorción, celíaca perfecto. estaba como una causa. Una causa, perfecto. Sí, tiene razón, Duarte, el síndrome de mala absorción. Bueno, después la otra semana creo que van a hablar del síndrome de intestino irritable. Simplemente yo les voy anticipando, quiero que de cuáles son los fármacos que se emplean y por supuesto la doctora le va a decir con más autoridad cuáles son los que realmente se afectan, cuáles son los que realmente utiliza. Bien, el síndrome de intestino irritable por supuesto, es una enfermedad crónica que afecta a un gran porcentaje de la población. Tiene muchos síntomas que eso ustedes ya lo van a aprender. Me tiene muchas consultas mucha gente consulta por el síndrome de de intestino irritable. Tiene dolor abdominal, tiene distensión
abdominal, tiene trastorno del ritmo evacuatorio, tiene meteorismo, todo esto a lo que tenga, ¿no es cierto? Si predomina el estreñimiento, lo que vamos a hacer es tratar de darle laxante, medida higiénico-dietética y darle laxante. Si predomina, o sea, no tanto laxante, sino algo que evacúe. Si tiene predominio de diarrea, le vamos a dar el pamolítico que nosotros acabamos de ver. Y si tiene dolor también, también le podemos dar loperamida. ¿Se acuerda que la doctora hablaba de la loperamida? Que no se la debe usar, ¿no es cierto? Mucho más tiempo utilizábamos en la diarrea del viaje. Realmente el paciente no le calma el dolor. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? El manejo multidisciplinario de este colon irritable. O sea, importante el apoyo que puede tener psicológico, ¿no? Y hay que explicarle al paciente, y eso también ustedes van a aprender muy bien de gastro, que creo que tiene paciente y qué es lo que le va a pasar si él no hace los tratamientos que le corresponden. ¿Cuáles son los fármacos para el tratamiento de la sulfasalazina, que es un aminosalicilato? Son salicilatos orales, fundamentalmente, que son fármacos que actúan como antiinflamatorios, que son, aquí lo que está inflamado es la mucosa. Y también podemos utilizar corticoides como la prednisona, como que nosotros y de esa manera se puede tratar a estos pacientes. Aquí también esa para anaerobio y la ciprofloxacina, que es un medicamento para los gérmenes gram negativos, y la rifacimina, el otro día que utilizaba algunos antibióticos, pero depende de la patología que lo vamos a utilizar, ¿sí? Después tenemos un conjunto de fármacos que se denominan enfermedad inflamatoria intestinal, donde incluye numerosas patologías, como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que ustedes ya la van a conocer más adelante, cuando veamos todo esto. Le vamos a ir adelantando que produce dolor abdominal, todas coinciden, tanto el síndrome irritable, de intestino irritable como esto, que tiene cambios en la evacuación, tiene evacuaciones profusas, no evacúa, se estreñe y tiene generalmente esa alteración. Entonces eso llama la atención. Hay que buscar la causa, ¿no es cierto? Ya la doctora le había dicho que teníamos antecedentes familiares, algunos tipos de marcadores que podían estudiar, la fiebre que se mantiene, la diarrea de predominio nocturno. No sé si se acuerda que eso hablaba la doctora cuando hablaba de diarrea, cuando nos llama la atención esto, ¿sí? Y los antecedentes también y aquí también el tratamiento se vuelve a repetir la sulfasalazina y la melanina, de esa manera se puede utilizar. Estos son fármacos que vamos a emplear ahí, que no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente yo les nombro para que ustedes cuando escuchen de qué se trata sepan a qué grupo pertenece y qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, la sulfasalazina, ¿qué es lo que hace? Se utiliza para el tratamiento de la colitis ulcerosa, las bacterias, las bacterias intestinales degradan la sulfasalazina para producir sulfapiridina y esta activa se absorbe y finalmente se secreta por orina. Y por supuesto se encuentra en alta concentración en las heces fecales, ¿sí? Puede producir anemia, provoca infertilidad reversible en adultos, ¿sí? Entonces, el tratamiento para esto es bastante complejo, con la sulfasalazina, mesasalazina. Podemos tratar, o sea, dentro de la reacción adversa que pueden aparecer, puede ser la cefalea, la náusea, la mala absorción de folato, la pancreatitis,
¿sí? O sea que esto hay que tener presente que estos son tratamientos crónicos. Ahí sí, ahí van a aparecer muchos trastornos, muchas reacciones adversas. Y después tenemos otros fármacos que estos ya son del especialista, metotrexate, generalmente son inmunosupresores, y algunos cuerpos monoclonales, que eso el etanercept, que era el que está demostrado que tiene mucha acción, el adalimumab también, estos dos son los que más se utilizan. Estos no se hagan problemas si la doctora le nombra otro más, pero importante que ustedes sepan que también se puede utilizar. Estos generalmente son tratamientos hechos por el especialista. Cuando ustedes cuando sean médicos generales y tengan un paciente con enfermedad de Crohn, con una colitis ulcerosa, el primer derivador a quienes van a derivar es el gastroenterólogo. Es decir, no, no vamos a tener este, nosotros mucha injerencia, porque puede hacer una colectomía total, o sea, porque es todo lo que está enfermo y muchas veces puede resultar apropiado ese tipo de tratamiento, ¿sí? Pero generalmente son tratamientos hechos por el especialista, ¿sí? Ustedes, más de la sulfasalacina, más de la salacina, hasta ahí nomás, y después cuando el paciente ya pasa a manos del gastroenterólogo, inclusive dentro de la gastroenterología hay especialistas de esto, o sea, no todos hacen este tipo de patologías, ¿sí? Que es importante porque es una patología bastante compleja, que requiere mucho tratamiento. El paciente que tiene generalmente una enfermedad de Crohn, un colon irritable, es un paciente que todos los gastroenterólogos den mejor la parte clínica, y por eso el tratamiento va a estar condicionado simplemente a lo que nosotros podamos dar. Cuando nosotros tengamos un paciente con un colon irritable, simplemente vamos a dar el sulfasalacina y mesalazina, nada más. Y de ahí lo pasamos para el gastroenterólogo. ¿Sí? Bien. Y ahora por último vamos a ver qué tiene que ver la secreción biliar. El doctor que hablaba el lunes, el doctor Redema, decía que la bilis también tiene un gran impacto en los pacientes que tienen colecistectomía, que la bilis, la presencia de la bilis en el estómago era causante de, este, de la gastritis, ¿no? Así que bueno. ¿Qué tenía la bilis? Esto vamos a hacer un repaso. Tenía ácido biliar, fosfolípido, colesterol y ácido biliar. Pigmento biliar. ¿Para qué sirve la bilis? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Para qué existe la bilis? La bilis sirve para el metabolismo de las grasas. Sirve como... Perfecto, es un detergente, ¿sí? Es el detergente que tenemos nosotros, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, entonces, la bilis, ¿cuándo se libera? Se libera cuando llega, ¿no es cierto? Cuando llega al estómago un alimento graso, como dijo su compañero, y se produce, ¿no es cierto?, la contracción de la vesícula. ¿Por qué? Porque se libera una enzima que se llama colecitoquinina, y que eso libera la fase intestinal por secreción duodenal y se contrae la vesícula, ¿sí? Entonces, llega el alimento graso, se libera la colecitoquinina, y la colecitoquinina produce la contracción de la vesícula y la vesícula libera bilis, ¿sí? La bilis tenía sales biliares, todo eso, y produce la emulsificación de las grasas y activa la lipasa pancreática, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ustedes escucharon hablar de la propaganda de esta propaganda que habla de, de hepatalgina. ¿Escucharon hablar o no?
Creo que no. No. Sí, doctor, sí, escuchamos. Bien. ¿Qué era hepatargina? ¿Qué era hepatargina? La hepatargina tiene numerosos compuestos, ¿sí? Esto ya lo vamos a seguir ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la hepatargina? Decía que tenía borbo, que tenía bordo, tenía carqueja, tenía alcachofa. ¿Se acuerda que dice así o no? ¿Tiene o no? Tiene todo eso. Entonces, ¿qué hacen los coleréticos? Los coleréticos aumentan la producción de bilis. Entonces, ¿yo para qué necesito un colerético? Para que me aumente la cantidad de bilis y no me caiga mal la comida. Ese es el sentido. O sea, el sentido natural de que nosotros tengamos la colecitoquinina que se libera, produce eso, ¿sí? Y en cambio, los colagogos producen la concentración de la vesícula, la contracción de la vesícula biliar, porque tiene muchas veces para aumentar también la secreción. Existen sustancias que que disuelven los cálculos biliares. Cuando el cálculo biliar es solamente el colesterol, puede ser que se pueda disolver con el uso desoxicólico, con el queno desoxicólico, se puede disolver, pero la mayoría de las veces no. ¿Sí? Bien, entonces los coleréticos son sustancias que, que estimulan o incrementan el flujo de la secreción biliar. Tenemos naturales, conjugados, los coleréticos tenemos el bordo y la carqueja, ¿sí? Estos son naturales. No sé si ustedes escuchan la propaganda esa de hepatargina. ¿En qué momento del día va a tomar la hepatargina? ¿Antes de la comida o después de la comida? Después de las comidas. Después de las comidas. ¿Ah? Y en cambio la propaganda dice no, que tome cuando él quiere. No, si yo necesito que el colerético me va a causar la liberación de ácido biliar. Si me produce la liberación de ácido biliar cuando no tengo alimento, me va a causar irritación gástrica, me va a causar la gastritis. ¿Se entiende, chico? Cuando ha Hay otros visto que dice productos la también, propaganda. hay otros productos también, Sí, doctor, como el terma, que tiene esas mismas hierbas en menor concentración durante la comida. los agogos que provoca contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Tenemos los aceites naturales, el, el aceite, la manteca, la crema de leche, ¿sí? Por ejemplo, antes se hacía una cintura de la vesícula biliar. La vesícula biliar le daba una concentración de lípidos que te paciente todo, ¿sí? Ustedes habitualmente, supongo que sí, alguno de ustedes sale a comer a algún restaurante, va a comer a algún lugar o no. Supongo que Sí. sí. Bien. ¿Qué le sirven generalmente en la entrada? ¿Qué le dan como una entradita, que le dan algo para que vayan picando? ¿En algunos lugares le ponen manteca o no? Sí, grasas y sales por lo general. Bien. Bueno, ustedes en su casa pregúntenle a sus padres o a su abuelo si sabe si, si si en su casa hacían sopa, ¿no? La sopa que hacían en su casa tenía mucho contenido graso. ¿Y qué pasaba? Que la gente cuando almorzaba y cuando cenaba también, antes de cualquier comida tomaba la sopa. Pregúntenle usted a sus padres o a su abuelo si ellos sabían tomar la sopa. Y precisamente, mire usted lo que era la sabiduría popular. Tomaban ese alimento que tenía mucha grasa y eso producía la liberación de bilis. ¿Por qué? Porque esta sustancia produce la contracción de bilis, la contracción de la vesícula y produce la liberación de bilis. ¿Eh? Esos son las sustancias colagosas. Y después tenemos estos fármacos que disuelven los cálculos, siempre y cuando sean cálculos que sean de colesterol y que sean pequeños, ¿sí? Si el cálculo es grande, es muy difícil que lo disuelva y directamente hay que operarlo cuando tengamos cálculo en la vesícula, ¿sí? Estos disolventes de los cálculos son el queno desoxicólico, que es el que
más se conoce dexosicólico. ¿Sí? Bien. Y entonces esto, después, ¿sí? Y que vamos a tener esto, ¿sí? Que eso la doctora no habló mucho de la insuficiencia del páncreas. Hola, hola. ¿Me escucharon o no? No, Sí, doctor. el tema no habló Sí, mucho te la doctora. escuchamos. Ahí está. Bueno, escúchenme, chicos. Ya son las y 26. Ahí tienen tarea para hacer. Tiene una autoevaluación y también tiene una tarea. La tarea es de antiinflamatorios. ¿Sí? Está la clase, yo le puse la clase y hay muchas preguntas para hacer la tarea que está en la clase y también para hacer la tarea también está un artículo que habla de la reacción adversa de los antiinflamatorios. Eso tienen tiempo más o menos 8 días, ¿sí? El otro jueves no vamos a tener clase, ¿sí? No vamos a tener clase, entonces durante esa semana ustedes van a tener tiempo para hacer la tarea de gastro que la vamos a poner la otra semana, ¿sí? Entonces acuérdense, en el otro jueves no vamos a tener clase, porque hay un problema que Bien, doctor, muchas gracias. me afecta a otra actividad, entonces no va a haber clase. Ok, Bueno, doctor, muchas Hola, hola. gracias. Bueno, perfecto, chicos, así que ya saben, el otro jueves no va a haber clase. Contesten la tarea, contesten ahora la autoevaluación y nos estamos viendo el jueves que viene al otro, ¿ah? Ya capaz que hablamos de cirrosis y todos los fármacos que se utilizan durante la cirrosis. Chao, hasta luego. Chao, Luego. doctor, gracias.